Buenos días jóvenes, bienvenidos a otra clase de Biología General. Como extensión de la clase de cambio climático, ahora vamos a hablar sobre los efectos del cambio climático, específicamente en las poblaciones humanas y en las condiciones de la salud de los humanos. Y vamos a hablar sobre la adaptación y la mitigación al cambio climático. El contenido del video va a ser el siguiente. Vamos a hablar un poco sobre el resumen de las consecuencias del cambio climático, cosa que ya habíamos visto en una de las clases anteriores. El efecto o los efectos indirectos del cambio climático sobre la salud y sobre las poblaciones humanas. La adaptación y la mitigación al cambio climático también va a ser tomada en cuenta, especialmente para reducir todos esos efectos que hay sobre las poblaciones humanas y la sociedad en general. Anteriormente habíamos hablado de las consecuencias del cambio climático, hablamos de algunas generalidades y ahora vamos a repasar un poquito en la parte de resumen. Tenemos que una de las consecuencias del cambio climático y de la cual habíamos hablado era el aumento de las temperaturas, el cual iba a significar o que iba a tener diferentes efectos en los demás componentes, como es la lluvia, como son las tormentas, como son las sequías. Entonces el aumento de las temperaturas es uno de las consecuencias directas del cambio climático y de la acumulación de gases de efecto invernadero. Eso lo vimos en las clases pasadas. El derretimiento de los polos debido al aumento de la temperatura también dijimos que era evidente. Presenté algunas fotografías de cómo se podía ver algunos GIF en los que se podía observar cómo se había dado este comportamiento de los polos y cómo se estaba dando este derretimiento, en la cual prácticamente un 40% es lo que va quedando ya de los polos, de las zonas polares en las cuales se ha derretido prácticamente todo esto. ¿Qué sucede con el derretimiento de los polos? Aumenta el nivel del mar. Toda esa agua tiene que ir a parar a algún lado, va a parar al mar y posteriormente esto puede afectar a las principales ciudades que se encuentran a las orillas del mar, especialmente en ciudades que son totalmente planas o que están bajo el mar, como veíamos las puertas de Rotterdam en los Países Bajos, otras isletas las cuales se encuentran prácticamente al nivel del mar. La escasez de agua dulce, de igual forma, con el derretimiento de los casquetes polares, con el derretimiento de los picos nevados o de las montañas nevadas, también genera un fuerte efecto en la disponibilidad de agua dulce que va a darse en los diferentes bosques y en los diferentes ecosistemas que se encuentran en las zonas continentales. El aumento de fenómenos meteorológicos intensos, como es el caso de las tormentas tropicales o de los huracanes, también dijimos que iba a ser muy significativo. Y debido a la falta de agua también se iban a dar problemas de desertificación, observándose paisajes similares a estos, en que en estos años tenemos un paisaje totalmente verde, digamos, aunque en muchos casos hay pastizales, pero en unos cuantos años lo que vamos a tener son paisajes totalmente desérticos, en los cuales los suelos han perdido totalmente su fertilidad y son incapaces de albergar algún tipo de vida. Entonces todos estos procesos van a afectar de una forma o de otra forma a los ecosistemas, a la fauna y a las poblaciones o a la sociedad humana. Ok, una de las consecuencias indirectas que vamos a tener con el calentamiento global o con el cambio climático es la pérdida de biodiversidad marina, porque por la acidificación y contaminación del agua. Entonces lo que vamos a tener es esto. Ya habíamos hablado de la acidificación, en el cual es el proceso por medio del cual el agua del mar intercambia o reacciona con el dióxido de carbono atmosférico y se absorbe ese dióxido de carbono, se mete este carbono, digamos, a los cuerpos de agua marinos, generándonos así carbono diluido, porque diluido en el agua, que puede ser en forma de ácido carbónico. Mucho de este carbono va a ser utilizado por las mismas plantas acuáticas para realizar fotosíntesis en los procesos diurnos, ¿no? en el día. Pero durante la noche ese dióxido de carbono simplemente sigue mezclándose con el agua y acidificando, generando ácido carbónico, el cual va a generar una acidez mayor en los ecosistemas acuáticos. ¿Qué sucede si se aumenta la acidez de estos ecosistemas? Lo que va a suceder o lo que está sucediendo es que los arrecifes de coral y los ecosistemas acuáticos no están adaptados, ellos están acostumbrados, digamos, o que ellos, su hábitat está delimitado con diferentes temperaturas que ya están los mínimos y los máximos soportables, y también tenemos los niveles de acidez mínimos y máximos soportables. Si el nivel de acidez excede ese máximo que ellos soportan, se dan estas condiciones en las cuales se da el blanqueamiento del coral.
¿Qué sucede acá? Acá no solamente tenemos pérdida de los arrecifes de corales, sino que también tenemos pérdidas en otros tipos de organismos. Por ejemplo, estos son sitios en los cuales los peces vienen, los peces grandes vienen, dejan sus peces pequeños, sus alevines en estos ecosistemas para que ellos comiencen a crecer, a desarrollar una vida juvenil y después se liberen al mar abierto. Muchos de estos peces son alimento para las poblaciones humanas. Sirven de un recurso pesquero para los pescadores. ¿Qué significa? Si hay pérdida de estos ecosistemas, va a haber una reducción en la cantidad de peces que van a ser liberados hacia el mar abierto. Entonces va a haber una reducción, por ende, en la cantidad de comida o en la cantidad de peces que van a pescarse. Al haber una reducción en eso, va a haber una pérdida también de seguridad alimentaria para las sociedades humanas. Entonces, veámoslo desde este punto de vista. Económicamente también está siendo alterado la economía mundial a partir de estos aumentos en el CO2 atmosférico y que reaccionan con los cuerpos de agua y directamente con los ecosistemas acuáticos. La extinción de especies poco adaptables también es otra de las consecuencias indirectas. Tenemos que el cambio climático y el aumento de la temperatura es la consecuencia directa, pero de forma indirecta las especies que se reproducen a bajas tasas reproductivas, que son generalmente los organismos de mayor tamaño, que generan uno o dos descendientes y que tardan muchos años para generar esos descendientes, van a ser los más afectados. Las poblaciones que se reproducen rápidamente se ven un poquito menos afectadas, digamos. Tenemos el ejemplo de los osos polares y el de los elefantes. Acá tengo una fotografía de una noticia que se dio el año pasado, en la cual muchos elefantes murieron porque se acercaron a este pequeño reservorio de agua, el cual había quedado, digamos, ya que había escasez de agua en la zona. Escasez de agua, ya dijimos que era una de las consecuencias directas del cambio climático. Pero ¿qué sucedió aquí? Lo que sucedió es que esta agua se contaminó con diferentes cianobacterias, las cuales tenían toxinas. Esas toxinas llegaron al sistema de los elefantes y provocaron la mortandad de estos, perdiendo así nuevamente grandes cantidades de biodiversidad, en este caso de unos mamíferos de mayor tamaño. Los mamíferos de mayor tamaño a nivel terrestre. Tenemos también la pérdida de los osos, de los monos, osos pandas, los cuales tienen bajas tasas reproductivas y que no se adaptan tan fácilmente como lo pueden hacer organismos un poco más pequeños y que son menos susceptibles a los cambios ambientales. En el caso de los arrecifes de coral, los organismos que se encuentran adentro de los arrecifes son las zooxanteras, por ejemplo, son microscópicas y son muy pequeñas, pero necesitan tener condiciones ambientales adecuadas para poder sobrevivir. Entonces, como consecuencia indirecta tenemos esta pérdida de biodiversidad que al final de una u otra forma viene a afectar a las comunidades y a las poblaciones o sociedades humanas. En contraparte a las especies anteriores, ahora vamos a mencionar las especies que sí se van a ver beneficiadas. Vamos a tener organismos que sí se van a ver favorecidos por estos cambios en las temperaturas, y son aquellas especies que son de tipo de plagas. Y dice aparición de nuevas plagas a nivel regional. Manifestación de plagas ocasionales como habituales. Acá lo que tenemos entonces es el crecimiento de individuos, insectos generalmente, los cuales transmiten diferentes enfermedades o que pueden ser plagas para algunos cultivos. Ahí tenemos el caso de esta araña roja, la cual es uno de los tipos de arañas que contaminan los cítricos. Tenemos el crecimiento de algunos, el aumento de las poblaciones de algunos tipos de insectos, como es el caso de los zancudos, zancudo transmisor de diferentes enfermedades. Aquí vemos cómo el cambio climático va a favorecer algunas de las características que tienen en cuanto a distribución estas especies. Aquí tenemos el Aedes aegypti y el Aedes albopictus. Estos están encargados de transmitir algunos tipos de enfermedades, como es el caso de la malaria, el dengue, la fiebre amarilla. Estos tipos de enfermedades, el Zika, el chikungunya, son enfermedades que van a ser más comunes. ¿Por qué? Porque van a ser comunes porque van a haber más vectores que se encarguen de transmitir esas enfermedades. Aquí vemos una imagen en la cual tenemos el número de meses de exposición que hay en cada uno de estas regiones, tanto para Aedes aegypti y Aedes albopictus. Aquí tenemos los 12 meses del año. Si los 12 meses del año está presente el zancudo en el territorio, va a ser de color rojo. Si solo hay un mes, si hay 2 meses, va a ser de color azul.
Entonces vemos que hay países en los cuales va a bajar significativamente. Por ejemplo, de Egipto se estima que para las regiones amazónicas va a bajar de estar en los 12 meses a estar cerca de los 9 a 8 meses, incluso en los 4 o 5 meses. Sin embargo, vean que tal vez la intensidad, el tiempo en el que van a estar presentes ha cambiado, pero la distribución en sí del zancudo se va ampliando. ¿Por qué? Porque los cambios de temperatura van a hacer que una mayor extensión de hábitat esté disponible para estos. Ahorita, por ejemplo, en las regiones de acá de Estados Unidos no se encuentra en las partes más nortes y en las partes de Canadá no, pero vean acá ahora en este escenario para el 2080 y 2050 se plantea que ya van a estar sumamente arriba las distribuciones de esos zancudos. De igual forma para vean cómo es actualmente, cómo se estima que sea en el 2050 y cómo se estima que sea en el 2080. Prácticamente la distribución de este tipo de zancudos ya va a ser a nivel global y solamente no va a estar en los polos o en las regiones más frías, pero como el aumento de temperatura va a provocar que en general el planeta entero vaya siendo un poco más cálido, la distribución de estos tipos de vectores también va a favorecerse. Tenemos también el incremento de arbences como plantas, es decir, todas aquellas plantas que son de algún tipo de maleza también se van a ver favorecidas y van a crecer más, afectando así generalmente a los cultivos y a otros tipos de bosques. La reducción de reguladores naturales a organismos benéficos también va a afectarse. ¿Por qué? Porque ya dijimos que hay organismos que regulan, ¿no? Los controladores biológicos, como son los anfibios, que se encargan de controlar plagas como son estas, los zancudos, las chinches y otros tipos de insectos que transmiten diferentes enfermedades. ¿Qué sucede si los organismos controladores desaparecen? ¿Por qué? Porque dijimos que los anfibios eran unos de los tipos de organismos más susceptibles. Ellos no controlan las temperaturas de su cuerpo, entonces al no controlar su temperatura ellos están expuestos a la temperatura externa, y la temperatura externa, si es muy cálida, no va a favorecer la viabilidad de estas especies, provocando posiblemente la desaparición de ellas. Si estas desaparecen, lo que va a suceder es que va a haber un aumento en las poblaciones nuevamente de estos insectos vectores, y vamos a tener los cambios en los ciclos de vida de las plagas. Al haber una mayor temperatura a lo largo de todo el año, eso significa que estos organismos están adaptados a una temperatura cálida. Al haber una temperatura cálida durante todo el año, entonces ellos se van a distribuir uniformemente a lo largo de todo el año. Y a medida, entonces se van a distribuir por todo el año, a pesar de estar todo el año, van a haber mayores poblaciones, y a pesar de haber mayores poblaciones, van a aumentar su región de influencia, sus zonas de influencia en donde pueden estar presentes. Entonces todos estos insectos, todos estos transmisores de enfermedades se van a ver beneficiados por el cambio climático, a diferencia de las anteriores que iban a ser perjudicadas. La leptospirosis también es una enfermedad que es transmitida, en este caso por roedores, es una enfermedad bacteriana transmitida por los ratones. Los ratones de igual forma son organismos plagas que se reproducen rápidamente y que están adaptados a temperaturas relativamente altas, a diferencia de los reptiles, que son generalmente el principal depredador de estos tipos de ratones. Entonces, si los reptiles no aguantan los cambios de temperatura, van a desaparecer también, y ese es el control biológico de los ratones. Al desaparecer estos, entonces lo que va a hacer es un aumento de las poblaciones de ratones y por ende un aumento de este tipo de enfermedades bacterianas. Otras de las enfermedades que van a ser común como efecto del cambio climático van a ser el asma, por ejemplo, a causa de los altos niveles de contaminación. El exceso de CO2, el exceso de humo va a causar que las personas tengan mayores problemas de asma. La influencia también de otros elementos, como es el caso del polen alergénico. El polen alergénico, ya sabemos que existen diferentes tipos de polen que van a afectar la vía respiratoria de las personas que son alérgicas, obviamente. Entonces, ¿qué
¿Qué sucede con las plantas? Las plantas tienen una característica bastante importante, que ellas no se pueden mover, ellas no pueden buscar un sitio en el cual poder refrescarse en caso de estar en un exceso de temperatura. Una de las formas en las que ellas invierten energía es en la creación de proteínas que van a proteger el polen para los procesos reproductivos. Esas proteínas, al volar con el polen, llegan a las vías respiratorias, y ese exceso de proteínas que están generando son de tipo alergénicas en su mayoría. Entonces, al ser alergénicas, van a haber una mayor cantidad de casos de alergias por parte de las personas. También tenemos estos organismos que son los ácaros. Los ácaros que necesitan para poder sobrevivir necesitan una temperatura cálida y humedad. Ya dijimos que una de las características que tiene el cambio climático es que va a generar una mayor cantidad de tormentas torrenciales, mayor cantidad de inundaciones. Al haber mayor cantidad de inundaciones, va a haber más humedad en las casas y va a haber un aumento de temperatura, generando un aumento en las cantidades de ácaros. Por lo tanto, aumento nuevamente de alergias en los humanos. También tenemos estos que son los hongos microscópicos, los cuales se encuentran también en la ropa, en cuero, en otros elementos que se encuentran en nuestros hogares y que necesitan lo mismo que los ácaros: humedad y una temperatura cálida para poder sobrevivir. Si existen estas dos condiciones, ellos van a poder generar una mayor cantidad de esporas que son de tipo alergénicas muchas veces, o que pueden generar algunos tipos de padecimientos en los pulmones de las personas. Las enfermedades cardiovasculares también van a ser un poco más comunes. Las arterias del cuerpo responden a las temperaturas, va a haber vasoconstricción o vasodilatación dependiendo si la temperatura es fría o si es cálida. Esto puede llegar al final a afectar de cierto modo el corazón de las personas. El siguiente de los padecimientos que vamos a ver es el denominado melanoma o tumores. Los melanomas o tumores ya están documentados en muchas investigaciones que han causado algunos tipos de problemas en la piel debido a que la intensidad del sol es demasiado fuerte, generando este tipo de estructuras en la piel, las cuales pueden ser de tipo fuerte, es decir, a ir aumentando considerablemente, reproduciendo células, dañando células y generando los denominados tumores en la piel. Entonces también es otro tipo de los tipos de afectación que se van a dar en las personas debido a la intensidad del sol. Tenemos aquí las muertes por desastres naturales. De forma directa van a ser los desastres naturales los que se van a dar, pero las muertes o las pérdidas económicas van a ser ya de forma indirecta, en el cual vamos a tener, debido a los incendios, problemas respiratorios, muertes por ese tipo de fenómenos, en los mismos bomberos, en las personas que se habiten en las secciones aledañas. Vamos a tener también muerte de mucha biodiversidad, vamos a tener pérdida de estos ecosistemas, vamos a tener problemas económicos por la pérdida de recursos materiales, aumento de las temperaturas, promueve también el aumento de las erupciones volcánicas, nuevamente pérdida de recursos físicos, de infraestructura, inundaciones, generando entonces todos estos hasta problemas de tipo de enfermedades mentales, depresión, ansiedad y muchos tipos de locuras, las cuales pueden llegar debido a todas estas afectaciones que vamos a tener de forma física, ya sea indirecta o directamente, ya sea a nuestra salud o a nuestras cosas o a la infraestructura. Otro de los efectos directos que habíamos mencionado era la falta de agua, ¿no? La reducción en la cantidad de agua disponible para las personas. ¿Qué sucede con eso? Si hay reducción en la falta de agua, vamos a tener falta de agua para potabilizar, lo que significa una mayor cantidad de enfermedades gastrointestinales. Porque veámoslo desde esta perspectiva. Si hay una menor cantidad de agua, la cantidad de agua que está generalmente va a estar contaminada. Al haber agua contaminada que sea bebible, que se potabilice, lo que va a generar es enfermedades gastrointestinales. Si el agua está sucia y aún así es escasa, los alimentos no van a ser lavados adecuadamente, generando un aumento en las enfermedades gastrointestinales. Si tomamos en cuenta que moscas como esta van a verse favorecidas por ser plagas por el cambio climático,
Y se han hecho investigaciones, de hecho, sobre esta mosca, en la cual se estima que 20 generaciones después ella se adapta, y 20 generaciones transcurren en lapso de semanas. Entonces, en un lapso de unas semanas, esta mosca es capaz de adaptarse a una nueva temperatura. Eso significa que ella no se va a ver perjudicada en ningún momento por el cambio climático. Al contrario, ella se va a ver beneficiada sobre aquellas otras especies que no tengan esa capacidad adaptativa. Entonces, si ella es capaz de adaptarse a los cambios climáticos, generar mayor cantidad de poblaciones, infectar o contaminar mucha más, una mayor cantidad de alimentos, no hay agua disponible para lavar, y el agua disponible que hay para lavar es escasa y está contaminada, eso es la combinación perfecta para poder generar una mayor cantidad de enfermedades gastrointestinales. También el déficit de agua va a llevar a la pérdida de cultivos, que conlleva una reducción en la seguridad alimentaria. Veámoslo acá, de las inundaciones que se van a dar en los cultivos. Esta es una fotografía de acá del país en la cual se dio inundación. Todo este cultivo se pierde, se perdió totalmente. ¿Por qué? Porque la inundación daña las raíces, las pudre y genera la muerte de este cultivo. Si no hay agua, lo que vamos a tener es una pérdida de fertilidad de los suelos. Al haber poca fertilidad en los suelos, se va a dar este proceso de desertificación, que habíamos dicho que el suelo ya es infértil, ya no es capaz de albergar plantas. Al haber infertilidad del suelo y no haber agua, lo que va a suceder es que los alimentos que se van a poder producir aquí o van a ser escasos, o van a ser raquíticos, o no van a tener las características adecuadas nutricionales para las poblaciones, que va a ser necesario adaptarse y poder gastar millones de dólares en poder reactivar los suelos agrícolas, o poder movilizarse para poder cultivar en otros territorios, generando así entonces reducción en todos los alimentos. Si no se hacen esas actividades de adaptación, se van a reducir la cantidad de alimentos y se va a poner en riesgo la seguridad alimentaria y la salud de las personas por la mala higiene en los alimentos. Otra de las cosas que vamos a poder observar más adelante son las migraciones masivas y tensiones sociales. Esto debido a la falta de recursos que se van a dar. Si no hay agua, si no hay alimentos, se van a dar diferentes tipos de movimientos de personas de un lugar a otro. Se estima, de hecho, que según el IPCC para el 2030, estima que el desplazamiento de personas va a ser de hasta 700 millones de personas por falta de agua. Y vamos a tener escenarios similares a este, en el que vamos a ver personas migrando de un lado a otro. Por ejemplo, estas personas que van de África a Italia para poder buscar recursos de los cuales vivir. Tenemos acá este ejemplo en el cual Abeche, Chad, en 1850 el sultán de Owara trasladó su capital a Abeche. ¿Por qué? Porque ya no habían recursos en el lugar en el que él estaba. Ya no habían recursos porque se acabó el agua. Entonces él trasladó esa ciudad hacia Abeche. Y él describió esta ciudad como una ciudad situada en una pradera de ensueño. Vean ahora cómo es esa ciudad, esa pradera de ensueño. Este es Abeche. Hoy es una zona semidesértica que no permite o no alberga ningún tipo de cultivos. Estos escenarios van a ser más comunes de ahora en adelante, porque el aumento de la temperatura, la falta de agua, la falta de recursos va a generar este tipo de ambientes. ¿Qué sucede al haber este tipo de movilizaciones? Porque si ya no hay recursos, estas personas tienen que movilizarse hacia otras zonas, y esas zonas generalmente ya están ocupadas. Y si ya están ocupadas, van a generar conflictos o tensiones sociales. Si estas personas viajan a Italia, por ejemplo, hay conflictos sociales entre los italianos y entre las personas que vienen de África. En el caso de África, lo que tenemos es estos escenarios así. Este es África, tenemos el sur de África, el norte de África, las selvas medias y el desierto del Sahara en esta zona de acá, y la zona del desierto de Sahel, el cual se encuentra en esta porción de acá, el cinturón de Sahel, que es un cinturón caliente en el cual hay muchas tensiones sociales, en el cual hay muchos conflictos armados, hay déficit de recursos. Las poblaciones lo que hacen es generalmente migrar de estas zonas a las zonas más tropicales, que serían las zonas en las cuales están en verde, en las cuales hay más bosque. Pero ¿qué sucede? Si estas personas migran hacia abajo, hacia el sur, lo que va a suceder es que ahí tenemos selvas y van a acabar con estos recursos
efectos nuevamente, generando nuevamente este ciclo en el cual vamos a tener otro ABC, es decir, va a haber nuevamente escasez de recursos más adelante y van a tener que ir abarcando más abajo. ¿Qué significa también? Hay personas que tienen sus cultivos en estas zonas. Las personas ganaderas llevan su ganado consigo, no lo dejan. Entonces ese ganado necesita alimentarse. ¿Y dónde se alimenta? De las zonas de cultivo de las personas que ya estaban en este territorio, generando así nuevamente conflictos sociales. Todo esto ya se está dando, ya se dio y se va a seguir dando en más y más en estos territorios en los que se generan estos niveles de escasez de recursos. Para poder reducir todos estos problemas tienen que establecerse estrategias, como lo vimos en la presentación, en la clase que les di, de adaptación y mitigación al cambio climático. Y mitigación entendiéndose como la intervención humana encaminada a reducir las fuentes de emisión de gases de efecto invernadero o potenciar los sumideros de esos gases de efecto invernadero, entendiéndose como sumideros aquellos sitios en los cuales se captura carbono, que serían generalmente los bosques, según el IPCC para el 2013. La adaptación se entiende como aquellos ajustes que tienen que hacerse en el sistema, en los sistemas humanos o naturales, frente a entornos que han cambiado, es decir, ya nos afectó, ahora cómo nos vamos a adaptar a eso. La adaptación al cambio climático se refiere a los ajustes de los sistemas humanos y naturales como respuesta a estímulos climáticos proyectados o reales o a sus efectos. IPCC 2001. Ok, entre las estrategias de mitigación lo que podemos mencionar, por ejemplo, es el 20% de reducción de los gases de efecto invernadero que se estimaba para el año 2030, más un 10% condicionado al apoyo de la cooperación internacional. Acá tenemos diferentes estrategias para poder realizar mitigación, o mejor dicho, diferentes rubros. Por ejemplo, el rubro de la energía, el rubro del uso de suelo y cambio de uso de suelos, la industria, los desechos, el transporte, la agricultura. En todos estos rubros se puede realizar algún tipo de mitigación. Por ejemplo, tenemos acá el caso de la energía. Algunos países, como es el caso de Costa Rica u otros países, tienen también sus directrices para poder reducir las emisiones que se causan por el uso de energías. Pues una de las estrategias que se pueden tener es promover la innovación a través de tecnologías eficientes, como es el caso de los paneles solares, el caso de energía eólica, energía mareomotriz, entre otros, los cuales pueden servir para poder ayudar a desarrollar energía limpia en los hogares. Sin embargo, también está el incremento de la participación de las energías renovables ya en la matriz energética, es decir, ya distribuida a nivel internacional o a nivel nacional, utilizando, por ejemplo, en el caso de Nicaragua, que tiene los generadores eólicos, los cuales ya inyectan energía a toda la matriz energética a nivel nacional y no solamente para los hogares. Tenemos generar alianzas y acuerdos con el sector privado y financiero para poder financiar estos tipos de proyectos de energías renovables. También tenemos el promover el transporte sostenible dentro de acá, del rubro de transporte, en el que podemos hablar también de los carros eléctricos, otros carros que generen menos emisiones, o simplemente reducir las emisiones con diferentes tipos de motores en los vehículos de combustión interna, los cuales pueden ayudar a reducir esas concentraciones de CO2 atmosférico. En caso del sector del uso de suelo y cambio de uso de suelo, lo que tenemos es diferentes estrategias de manejo forestal. Por ejemplo, el manejo forestal, en el cual los árboles, los bosques son manejados sustentablemente, los árboles pueden ser cortados y pueden ser utilizados para fabricación de muebles, maderas, etcétera, pero de forma responsable, sin talar todo el bosque, sin generar un gran impacto que elimine ese carbono hacia la atmósfera. La reforestación también es una estrategia de mitigación si se ve desde el punto de vista que este sector puede causar algún tipo de impacto en las comunidades humanas. La conservación de las especies también es un tipo de mitigación en el uso de suelos y en el cambio de uso de suelos. Los sistemas agroforestales son sistemas en los cuales hay siembra de árboles junto con cultivos de diferentes tipos, árboles que van a largo plazo y que después van a ser aprovechados, que van a ser utilizados para la fabricación de muebles, entre otros. Es decir, siempre va a ser carbono que se va a mantener almacenado, y los árboles que nuevamente vuelvan a crecer en este terreno van a almacenar aún más carbono. Al mismo tiempo se están produciendo cultivos, lo que permite mantener una actividad dinámica de las personas en sus fincas.
De ahí tenemos también el caso de los desechos, por ejemplo, promover la valorización de los residuos, darle valor a las latas, al vidrio, etcétera, para que puedan ser reutilizados, generar alianzas y acuerdos en el sector privado y financiero que fomenten las inversiones. Nuevamente, similar a esto, contribuir con la mejora de la salud de las pobladores. Eso es también dentro del punto de vista de los desechos para poder mantener la salubridad en todos los desechos orgánicos e inorgánicos que se liberen que sean desechados, ¿verdad? Entonces todas estas son estrategias de mitigación que buscan reducir los gases de efecto invernadero que se liberan hacia la atmósfera, y se piensa que por lo menos un 20% tiene que existir de esa reducción hasta el año 2030. Por último tenemos las estrategias de adaptación, que son también priorizadas en 5 áreas y pueden ser diferentes para cada país. La mayoría están centradas siempre en la agricultura, en los bosques, en el agua, en la pesca y acuicultura y en la salud de las personas. En agricultura podemos mencionar que se van a establecer estrategias de adaptación en caso de tener problemas con el agua, tener problemas con la fertilidad de los suelos, con las cadenas de valor en las cuales muchas personas de los productores primarios son los que se ven más perjudicados, es decir, el propio productor, el propio agricultor es el que se ve más perjudicado en caso de que la cadena de valor se dañe, y los vendedores intermediarios o los vendedores finales no se ven tan afectados como en el caso del productor primario. Entonces es necesario mejorar esas cadenas de valor, los sistemas de producción de cultivos y ganadería también, generando tipos de cultivos que sean resistentes a los cambios ambientales o que sean resilientes a esos mismos cambios ambientales, pudiendo adaptarse ellos mismos. La pesca artesanal de igual forma tiene que ver sus estrategias de adaptación para poder resistir o para poder modificar sus actividades dependiendo de si ya están siendo o no están siendo afectados por los efectos del cambio climático. La pesca industrial de igual forma, y en el caso de la acuicultura también. Todo esto para la pesca y la acuicultura. Desde el punto de vista del agua, que es de acá, también tenemos estrategias de adaptación para poder hacer uso del agua a nivel poblacional. El uso en el caso de los sistemas agrícolas tiene que ser muy medido, porque la adaptación de estos sistemas tiene que ser muy eficiente. Los cultivos ocupan una gran cantidad de agua para poder desarrollar un poco de alimentos, entonces necesitan ser eficientes, utilizar la mayor cantidad de aguas y evitar la mayor pérdida posible. Los usos energéticos también del agua y la gestión integrada de los recursos hídricos también tiene que ser beneficiada. Entonces todas estas estrategias de adaptación tienen que desarrollarse en todos estos rubros y en los bosques también, y en la agricultura, no, en la salud, bosques principalmente. Entonces todos estos tres más el bosque y la salud son como los pilares fundamentales en los cuales se tiene que generar una adaptación ante los diferentes cambios ambientales que se van a ir dando. Hasta acá llegaría la presentación en este video, y este sería el último video que veríamos en este ciclo. Fue un gusto, chicos, cuídense y chao chao.